Cuando la mayoría de los atletas cruza la línea de meta en primer lugar, la reacción suele ser inmediata. Una sonrisa, los brazos levantados, tal vez una celebración rápida antes de mirar el cronómetro. Ganar significa éxito. Ganar significa que el trabajo funcionó. Pero para Sydney McLaughlin-Levrone, la victoria no siempre es suficiente. En el Prefontaine Classic 2025, una de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional de atletismo, Sydney cruzó la meta en los 400 metros con un tiempo de 49.43 segundos, una de las marcas más rápidas registradas por una atleta estadounidense durante la temporada. Fue una carrera dominante, limpia, controlada de principio a fin. Y aún así, cuando terminó, su reacción no fue la que muchos esperaban. No hubo celebración exagerada. No hubo gritos de euforia. Tampoco frustración visible. Solo una frase tranquila que dejó a muchos sorprendidos. Esperaba correr un poco más rápido. Para la mayoría de los atletas del mundo, correr 49.43 en un meeting como el Prefontaine Classic sería motivo de celebración total. Es un tiempo que coloca a cualquier corredora entre las mejores del planeta. Pero para Sydney, la carrera dejó una sensación distinta. No porque hubiera perdido. No porque alguien estuviera cerca de alcanzarla. Sino porque, según sus propios estándares, la ejecución no fue perfecta. Y ahí es donde comienza a entenderse algo fundamental sobre la mentalidad de McLaughlin-Levrone. Ella no corre simplemente para ganar carreras. Tampoco corre únicamente para acumular medallas o títulos. Su objetivo es algo mucho más difícil de alcanzar, la carrera perfecta. El Prefontaine Classic de 2025 se celebró en Hayward Field, en Eugene, Oregón, un estadio considerado casi sagrado dentro del atletismo. Era además una edición especial, celebrando el 50 aniversario del meeting, lo que atrajo a algunos de los mejores atletas del mundo. Las gradas estaban llenas. La expectativa era enorme. Los aficionados querían ver grandes actuaciones, y Sydney ofreció exactamente eso. Desde el disparo inicial se vio el control absoluto de la carrera. Su salida fue precisa. Su ritmo en los primeros 200 metros fue sólido pero medido. En la curva final ya había construido una ventaja clara sobre el resto del grupo. Cuando entró en la recta final, la diferencia era evidente. No hubo necesidad de lanzarse sobre la línea. No hubo desesperación por mantener el liderazgo. Simplemente cruzó la meta con varios metros de ventaja. Para el público, fue una demostración magistral. Una lección de cómo correr los 400 metros con autoridad y eficiencia. Pero dentro de la mente de Sydney, la historia era diferente. Porque para ella cada carrera es un sistema. Cada fase tiene un objetivo. Cada parcial tiene un tiempo previsto. Cada transición entre segmentos de la carrera debe sentirse exacta. Cuando una de esas piezas no encaja completamente, ella lo nota de inmediato. Tal vez el paso en la curva no fue exactamente como lo había visualizado. Tal vez el último tramo no tuvo la agresividad que buscaba. Tal vez los parciales no coincidieron con el plan trazado junto a su entrenador. Para cualquier otra atleta, esos detalles serían invisibles. Para Sydney, lo son todo. Eso es lo que hace que su comentario después de la carrera sea tan revelador. No estaba decepcionada por el resultado. Estaba analizando la ejecución. Porque su verdadero rival no estaba en los carriles vecinos. Su verdadero rival era su propia versión ideal. A lo largo de su carrera, McLaughlin-Levrone ha hablado repetidamente sobre esta idea. Ella no mide su éxito comparándose con otras corredoras. Mide su éxito comparándose con el estándar que ha construido en su mente. Un estándar que casi nadie más puede ver. Un estándar que exige precisión absoluta. Y cuando ese nivel no se alcanza completamente, incluso una victoria dominante puede sentirse incompleta. Por eso la carrera en Eugene fue mucho más que otra victoria en el calendario. Fue un recordatorio de cómo funciona la mente de una atleta que ya ha ganado casi todo lo que el deporte puede ofrecer. Porque cuando ya has conseguido oro olímpico, títulos mundiales y récords históricos, la motivación cambia. La pregunta deja de ser, ¿puedo ganar? Y se convierte en algo mucho más complejo. ¿Puedo hacerlo perfecto? Ese es el desafío que define ahora la carrera de Sydney McLaughlin-Levrone. Y en Eugene, a pesar de la victoria, ella sintió que aún no había llegado a ese punto. Lo que muchos aficionados no comprendieron después del Prefontaine Classic es que para Sydney McLaughlin-Levrone el resultado final rara vez cuenta toda la historia. En el atletismo, el cronómetro suele ser el juez definitivo. El tiempo decide quién gana, quién pierde y quién entra en los libros de historia.
Pero en la mente de Sydney existe otro tipo de medición, uno mucho más complejo. Ella analiza cada carrera como si fuera un sistema técnico. Cada 100 metros tiene una función específica. Cada cambio de ritmo tiene una razón. Cada paso forma parte de una estructura que ha sido entrenada durante meses. Por eso, cuando Sydney habló después de su victoria en Eugene, sus palabras no se centraron en el triunfo. Habló de ejecución. Habló de sensaciones dentro de la carrera. Habló de pequeños detalles que, para la mayoría de los espectadores, simplemente no existen. Según explicó, algunos de los parciales no coincidieron exactamente con el plan que había preparado con su entrenador. La transición hacia los últimos 100 metros no tuvo la agresividad que esperaba. Hubo potencia, pero faltó precisión. Ese tipo de análisis revela algo fundamental sobre su mentalidad competitiva. Muchos atletas corren para derrotar a sus rivales. Sydney corre para ejecutar un modelo perfecto de carrera. Esa diferencia parece sutil, pero cambia completamente la manera en que un atleta experimenta el éxito. Cuando el objetivo es simplemente ganar, una victoria suele traer satisfacción inmediata. Pero cuando el objetivo es la perfección técnica, incluso un triunfo puede convertirse en una evaluación crítica. Eso es exactamente lo que ocurrió en el Prefontaine Classic. Desde el punto de vista del público, fue una actuación dominante. Una de las carreras más sólidas del día. Pero para Sydney, fue una oportunidad de aprendizaje. Una carrera que necesitaba ser analizada, revisada y mejorada. Esa mentalidad no apareció de la nada. Ha sido construida a lo largo de años de evolución dentro del atletismo mundial. Desde muy joven, McLaughlin Levrone mostró un talento extraordinario. Pero con el tiempo, ese talento fue acompañado por algo aún más poderoso, una obsesión por la precisión. A lo largo de su carrera en los 400 metros con vallas, se hizo famosa por su capacidad de mantener un ritmo casi perfecto entre cada obstáculo. Sus carreras parecían coreografiadas. Cada paso estaba calculado. Cada transición era fluida. Cada movimiento parecía diseñado para eliminar cualquier desperdicio de energía. Esa búsqueda constante de eficiencia es lo que la llevó a romper récords mundiales y a redefinir lo que era posible en su disciplina. Pero incluso después de alcanzar la cima del deporte, su enfoque no cambió. Si acaso, se volvió aún más exigente. Ahora, en una etapa diferente de su carrera, Sydney está explorando nuevos desafíos. Durante esta temporada, ha comenzado a competir más frecuentemente en el 400 metros plano, una prueba que presenta un tipo de dificultad completamente distinto. En los 400 metros con vallas, el ritmo está parcialmente definido por la posición de los obstáculos. Cada valla actúa como una referencia, ayudando al atleta a mantener un patrón específico de pasos. En el 400 metros plano, esas referencias desaparecen. No hay barreras que marquen el ritmo. No hay puntos visuales que dicten la cadencia. Solo hay 400 metros de velocidad pura, resistencia extrema y control mental. Para muchos atletas, esa transición puede resultar complicada. Pero para Sydney representa una nueva oportunidad de perfeccionamiento. Su entrenador, Bobby Kersee, ha explicado que este cambio no es accidental. Forma parte de una estrategia más amplia destinada a expandir sus capacidades y prepararla para retos futuros aún mayores. El objetivo no es abandonar los 400 metros con vallas. El objetivo es evolucionar. El 400 plano le permite desarrollar una potencia diferente, mejorar su velocidad máxima y fortalecer su resistencia en el último tramo de la carrera. Todas esas cualidades pueden convertirse en ventajas enormes cuando regrese a su prueba principal. Pero más allá de la estrategia física, existe también un componente psicológico. Porque en cada una de estas carreras, Sydney sigue enfrentándose al mismo adversario. No es la atleta que corre en el carril de al lado. Es la versión de sí misma que cree que puede ser mejor. Por eso su reacción después del Prefontaine Classic fue tan tranquila y, al mismo tiempo, tan reveladora. No había frustración dramática. No había excusas. Solo una evaluación honesta. La carrera fue buena, pero no fue perfecta. Y para alguien que persigue constantemente ese nivel de ejecución absoluta, la diferencia entre buena y perfecta es enorme. Cuando un atleta alcanza la cima del deporte, normalmente aparece una pregunta inevitable. ¿Qué queda por conquistar?
Muchos campeones llegan a ese punto después de ganar un título olímpico o romper un récord mundial. La motivación comienza a cambiar, y a veces incluso disminuye. Pero en el caso de Sydney McLaughlin-Levrone, parece que la cima solo ha abierto una nueva etapa de su carrera. Porque ahora su desafío no es simplemente ganar, es evolucionar. A lo largo de los últimos años, Sydney ha construido uno de los legados más impresionantes en la historia del atletismo femenino. Sus actuaciones en los 400 metros con vallas redefinieron completamente la prueba. No solo ganó campeonatos importantes, sino que cambió la forma en que el mundo entiende esta disciplina. Sus récords mundiales no fueron pequeñas mejoras sobre marcas anteriores. Fueron saltos enormes que obligaron a todo el deporte a replantear sus límites. Pero lo más impresionante es que incluso después de alcanzar ese nivel histórico, su enfoque no se volvió complaciente. Al contrario, su mentalidad parece haberse vuelto aún más precisa y exigente. Eso es lo que quedó claro después de la carrera en Eugene. Mientras muchos atletas habrían utilizado una victoria como confirmación de su dominio, Sydney la utilizó como una herramienta de análisis. Cada carrera, incluso una ganada con autoridad, se convierte para ella en material de estudio. Es casi como si cada competición fuera una especie de laboratorio, un lugar donde probar ritmos, ajustar estrategias, refinar movimientos. En ese contexto, la carrera de 49.43 segundos en el Prefontaine Classic no fue simplemente un triunfo. Fue una referencia, un punto dentro de un proceso mucho más largo. Y ese proceso tiene objetivos enormes en el horizonte. Uno de los más importantes son los campeonatos mundiales de atletismo, donde la posibilidad de competir tanto en los 400 metros planos como en los 400 metros con vallas ha comenzado a generar especulación entre los aficionados y analistas del deporte. Un doblete en esas dos pruebas sería uno de los logros más extraordinarios del atletismo moderno. Pero incluso ese tipo de ambición no parece ser el motor principal que impulsa a Sydney. Para ella, el verdadero objetivo sigue siendo la ejecución perfecta. La carrera ideal. La carrera en la que todo encaje exactamente como fue diseñado en su mente y en su entrenamiento. Eso significa que la búsqueda nunca termina. Incluso cuando gana. Incluso cuando domina. Incluso cuando el resto del mundo considera que ha corrido una actuación perfecta. Ese es probablemente el rasgo que mejor define su grandeza. No es solo su velocidad. No es solo su técnica. Es su capacidad para analizarse con una honestidad brutal. Muchos atletas protegen su confianza evitando examinar demasiado sus errores. Sydney hace exactamente lo contrario. Ella estudia cada detalle, incluso cuando el resultado ha sido positivo. Porque sabe que el verdadero progreso no ocurre cuando todo sale bien. Ocurre cuando se identifican los pequeños aspectos que aún pueden mejorar. Esa mentalidad es la que ha convertido a McLaughlin-Levrone en una atleta única dentro del atletismo moderno. No es una competidora impulsada por la emoción del momento, sino por un proceso constante de perfeccionamiento. Por eso su comentario después de la carrera, esperaba correr un poco más rápido, fue mucho más profundo de lo que parecía. No era una queja, era una declaración de principios. Significaba que su trabajo aún no había terminado. Y si algo ha demostrado su carrera hasta ahora, es que cuando Sydney identifica algo que puede mejorar, normalmente termina consiguiéndolo. Así que, aunque el Prefontaine Classic de 2025 quedará registrado oficialmente como otra victoria en su carrera, para ella representó algo diferente. Fue una señal, un recordatorio de que el camino hacia la perfección todavía continúa. Porque Sydney McLaughlin-Levrone no corre solo para ganar carreras, corre para acercarse, paso a paso, a la mejor versión de sí misma. Y mientras esa búsqueda siga viva, su historia dentro del atletismo aún está lejos de terminar.